hermano Leonido. Amén. Señor amado, bendecimos, te adoramos, te damos gloria y honra. Tú eres nuestro Señor y así lo proclamamos, Señor. Oh Padre, en esta mañana estamos delante de ti, todos unánimes y en comunión, Señor, para pedirte por nuestro hermano Leonido, el cual tú has elegido en esta mañana para que traiga tu palabra a cada uno de los que estamos aquí. Oh Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu tome dominio y control de lo que es su mente, Señor, de sus palabras, de todo lo que Él vaya a hacer en este momento, para que Él sea un instrumento tuyo, Señor. Oh Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra pueda cumplir su función en cada uno de nosotros, de redarguirnos, Señor, de enseñarnos, de corregirnos, de consolarnos, Padre Santo, y que Él se deje guiar por todo lo que tú, Señor, pongas en Él, y todo lo que Él pueda decir, Señor, venga de ti y solo de ti. Oh Padre Santo, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día, mis hermanos. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Siempre es un placer estar en los caminos del Señor. Yo recuerdo que antes se cantaba un corito, especialmente en la época de Navidad, que decía algo así como: no dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año. Y realmente ese corito a mí no me agradó nunca, porque parece como si uno estuviera mendigando, o mejor dicho, el Señor estuviera mendigando nuestra adoración, y no es así. Somos nosotros los mendigos, no Él. Bien, mis hermanos, Dios es fiel. ¿Usted cree eso, mis hermanos? Dios es fiel, que cumple su promesa. Bien, vamos a tener la lectura en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 24. Y la palabra de Dios dice así: esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú traigas palabra de edificación a tu pueblo, que podamos confiar en que tú eres un Dios fiel y que cumple lo que tú prometes. Te pedimos, oh Dios, que nos dé un corazón tierno, un corazón de carne, para recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Job, en el capítulo 40, versículo 1 y 2, nos dice la palabra de Dios: entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda esto. Job, en este momento de la historia, en este episodio, le ha pasado un sinnúmero de cosas. El ganado fue destruido. Los hijos fueron raídos de la tierra, fueron exterminados. Y también la salud de Job, él estaba sufriendo de una terrible enfermedad, dice la palabra de Dios. Y en este escenario Job medita acerca de la circunstancia que estaba pasando en ese momento. Y Job ve la circunstancia a través del lente limitado de nuestro conocimiento. Y él observa esta realidad, y lo que saca de esta realidad no es bueno. Sin embargo, en el capítulo 40, en el versículo 4 al 6, Job responde de esta manera: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
¿Qué fue lo que cambió en Job, en la mentalidad de Job? Porque el escenario sigue igual, hasta ese momento sigue igual. Él sigue enfermo, los animales no lo tiene, su mujer le dice maldice a tu Dios y muérete, sus amigos están alrededor y no ayudan mucho. Entonces no ha cambiado nada aquí en la tierra y Job ahora dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que cambió en la mente de Job? La perspectiva de mirar las situaciones. Él estaba viendo las situaciones ahora a través del carácter de Dios. Dios no le respondió lo que él estaba preguntando, no le dio explicaciones. En el cielo había una discusión, él estaba aquí en la tierra y Job no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Así que Job se limitó a confiar en la fidelidad de Dios. Me parece, mis hermanos, que muchos de nosotros, cuando tenemos situaciones difíciles aquí en la tierra, cuando estamos bajo prueba, generalmente uno tiende a enfocarse en las circunstancias. No sé si a usted le pasa así, pero a mí me pasa mucho. Que me detengo a ver las circunstancias. Y cuando me envuelvo en los problemas de aquí abajo, entonces no tengo esperanza. Pero cuando yo veo las circunstancias a través del carácter de Dios, entonces eso me da esperanza. Así que en este sentido quisiéramos meditar en el carácter de Dios cuando yo estoy pasando por una circunstancia difícil. Y por eso he querido titular este sermón, Dios es fiel. El libro de Lamentaciones, que es nuestro texto base, en el capítulo 3, versículo 21 al 24, es donde estaremos trabajando. Este libro, quien lo escribe, la palabra de Dios no registra quién fue que lo escribió. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos creen que fue Jeremías que escribió este libro y no tenemos razón alguna para dudar de su autoría. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir al pueblo de la severa consecuencia de romper su pacto con Dios, con la injusticia e idolatría del pueblo. Lamentablemente, el pueblo de Israel no escuchó la profecía de Jeremías. Sin embargo, escuchó la profecía de falsos profetas. En ese momento, Judá estaba sitiada, Jerusalén estaba sitiada por el pueblo enemigo de Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor. Y en ese momento, el rey de Israel tenía una disyuntiva de sujetarse a los lineamientos de este rey o de rebelarse contra él. Y Jeremías, este profeta de Dios, se levanta, Dios lo levanta a él para hablar palabra de Dios. Y en ese escenario le dice que tienen que sujetarse al rey de Babilonia. Mientras que los falsos profetas decían todo lo contrario. Estamos de viento en popa, aquí no va a haber problema. Y meditaba yo, wow, si yo hubiese estado quizá en ese escenario, yo creo que hubiese sido copartícipe de los falsos profetas. Y quizás algunos de ustedes también. Pero gracias le doy a Dios que no nací en ese momento. Dios lo sabía y por eso me hizo nacer ahora en este tiempo. Porque quizá hubiese estado celebrando, no, es para adelante que vamos y le vamos a ganar a esa gente. Pero qué bueno que no fue así, es decir, que no nací en esa etapa. Pero hoy día también tenemos falsos profetas. Gente que dice
lo que la gente quiere oír y no lo que necesita el pueblo. ¿De qué trata el libro de Lamentaciones? El libro de Lamentaciones está dividido en 5 capítulos. Cada capítulo representa un poema separado. En el hebreo original, los versículos son acrósticos, cada uno de los cuales comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías comprende que los babilonios fueron la herramienta que Dios usó contra el juicio para Jerusalén. Ahora quisiera describir brevemente, no vamos a leer todo el libro de Jeremías, solamente quiero resaltar algunos tópicos del capítulo 1 y del capítulo 2. ¿Cómo interpretaba el pueblo de Israel las circunstancias que estaban viviendo en cautiverio? Es decir, la ciudad fue sitiada, fue derribado los muros, entraron a la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron todo, se llevaron cautivos muchas personas al pueblo de Babilonia. Entonces, ¿cómo veía esa circunstancia el pueblo de Israel? La ciudad que antes era populosa, ahora está despoblada. Llora amargamente y no hay quien consuele, ni sus amantes. La nación observa que todo el mundo está en luto. La hambruna era terrible. Sabían que el juicio de Dios había caído sobre ellos por su desobediencia. Observemos lo que dice el versículo 16 del capítulo 1. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. En el versículo 20, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera, por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. ¿Pueden ver, mis hermanos, el panorama que estaban pasando esta gente? En el versículo 21 nos dice, niños viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espadas. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Fíjense el panorama sombrío que la gente de Israel está viendo a partir de la realidad de ese momento. Niños, viejos, las vírgenes habían sido destruidas. Y este pueblo se está lamentando aquí. Pero ¿qué tal es de Jeremías? ¿Cómo Jeremías veía la situación que estaba ocurriendo? En el capítulo 3 tenemos la óptica de Jeremías y nos dice el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tiniebla y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne, mi piel quebrantó mis huesos. En la óptica de Jeremías es muy similar a la óptica de la nación. Pero hay una característica que me gusta de Jeremías y es que él observa que esta disciplina de Dios ha venido de él. Dios usó el pueblo enemigo, el pueblo de rey Nabucodonosor, para disciplinar a su pueblo. Dios es quien nos gobierna. En sus manos nosotros estamos. Si a nosotros nos llega una enfermedad, somos sus hijos. Él lo permite porque quiere trabajar con nosotros. Por tanto, mi salud no está en manos del enemigo. Yo no tengo que arrebatarle nada al enemigo porque él no tiene nada mío. Donde está mi salud
es en las manos del Señor. Y a Él es que yo debo dirigirme. Por tanto, me gusta la parte de Jeremías aquí, que él observa que la mano que está sobre ellos, disciplinando a su pueblo, es la mano del Señor. Miremos el versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Fíjese de qué manera el profeta Jeremías está quebrantado, de qué manera él está amargado por la situación del pueblo de Israel. De una manera profunda. Yo no sé si le ha pasado a usted que usted siente que las oraciones suyas no suben del techo. Como que Dios ha puesto una cerradura demasiado fuerte. Gracias a Dios que son sentimientos. Gracias a Dios que son sentimientos y no se corresponde a la realidad. Así que si usted lo siente, no hay problema, porque esa no es la realidad. Los sentimientos son una cosa, la realidad de Dios es otra. Pero a mí me gusta, observe el versículo 19 y 20, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero ahora observe el versículo 21. En esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y yo me preguntaba, pero ¿y qué fue lo que cambió? Al igual que en la historia de Job. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió la realidad del momento? ¿Volvieron a vivir las personas que estaban muertas? ¿Fue reedificada Jerusalén? No. ¿Fueron libertados el pueblo de Israel? No, no fue libertado el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Jeremías cambió. Jeremías cambió de óptica. Ahora él empieza a ver el panorama a través del carácter de Dios. Cuando nosotros estemos en circunstancias semejantes, no podemos concentrarnos en las circunstancias porque ellas no son Dios. Las circunstancias no son Dios. Dios está por encima de las circunstancias. Concentrémonos entonces en Dios. ¿Se acuerda lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dice ven y camina sobre las aguas? ¿Qué hizo él? Empezó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque estaba viendo al maestro. Pero ¿qué ocurrió luego? Dejó de ver al maestro y se fijó en las circunstancias. Al ver el viento que soplaba con grande fuerza, entonces flaqueó su fe y comenzó a hundirse. Pero qué bueno que nuestro Señor es misericordioso y sabe que necesitamos de su ayuda. Entonces, mis hermanos, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, que déjeme decirle, los falsos profetas siempre dicen que todo va a ir de viento en popa. En este año 2020 todo va a ir de viento en popa. Este es el año de cosecha, este es el año de bendición y este es el año de abundancia. No. El profeta mayor dice, en el mundo tendréis aflicción. Así que esa palabra es la que yo debo tomar para mí. Y aprender entonces a confiar en ese momento en el Señor. ¿Cómo fue que el profeta salió de esa depresión, salió de esa circunstancia que lo tenían a él amarrado? ¿Cómo salió de ahí? Esa es una pregunta capicúa para nosotros. Porque cuando estemos en circunstancias como esa, podemos echar mano de la herramienta que él echó mano. Entonces, ¿qué fue lo que el profeta vio en el carácter de Dios que nosotros tenemos que mirar hoy día? Veamos el versículo 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Qué extraordinario. Por la misericordia del Señor, aún lo que quedan, dice Jeremías, aún lo que estamos, incluido yo, dice Jeremías,
que no había pecado Jeremías conforme a los pecados de Israel, pero él sabía que tenía pecado también. Entonces dice Jeremías, aún yo, por la misericordia de Jehová, es que estamos aquí. Tú y yo que estamos aquí ahora disfrutando de este clima, sentados aquí, escuchando la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí por su misericordia. Y yo no sé si usted lo entiende, mi hermano. Si usted es de esa persona que cree que tiene algo bueno en su ser y que eso no proviene de Dios, déjeme decirle que usted está en el lugar equivocado. Los que estamos aquí sabemos de nuestra condición, porque la palabra de Dios nos revela nuestra condición. Y la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y necio. Esa es la condición nuestra. Nosotros merecíamos el infierno. Y Dios por su misericordia, por su gracia y su misericordia, nos ha dado vida en Cristo Jesús. La palabra misericordia aquí en este contexto significa amor leal. Es una palabra que proviene de la palabra hesed, un término hebreo, y quiere decir amor leal. De hecho, algunas versiones, en vez de traducir como misericordia, utilizan amor leal. Voy a hablar un poquito acerca de este amor leal, pero recuerde que el tema es la fidelidad de Dios, para que no se me vayan a perder. Dios nos ama, dice Jeremías, con un amor leal. Ahora pregúntese, nosotros aquí, a nosotros también Dios nos ama con un amor leal. Ahora, ¿por qué Dios nos ama? ¿Por qué razón? Porque Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por ese amor leal. ¿Leal a qué? A nosotros. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 13 al 19. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ello es el juramento para confirmación, pone fin a toda la controversia. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento. Aquí vemos dos características. Dios prometió a Abraham y Dios hizo juramento. Es imposible que Dios mienta. Y Dios le prometió a Abraham con juramento que iba a amar a ese pueblo. Y a través de esa descendencia iba a venir el Mesías. ¿Por qué no fue destruida Jerusalén, exterminado totalmente? Por el amor leal de Dios. Y por amor a nosotros también ahora. Porque la promesa de Abraham nos alcanzó a nosotros. Ese amor leal de Dios no depende de cómo Dios amanece. Algunas veces yo amanezco que quiero cantar, otras veces que quiero llorar, otras veces yo quisiera estar solo sin mujer. Pero ese amor de Dios no es parecido al mío. Es un amor leal, que no depende del otro, que depende de él. Porque si dependiera del otro, Jeremías no hubiese dicho, hasta yo, si no hubiese tenido misericordia de Dios, hubiese sido exterminado. Entonces, ese amor de Dios depende de su naturaleza, de él, de su carácter.
Mis hermanos, nosotros tenemos que parecernos más a Dios. Tenemos que amar al prójimo, no los que son amables. Amar al prójimo los que son difíciles de lidiar. A ese vecino que te sube la música, tenemos que aprender a amarlo. A ese que es difícil, tenemos que aprender a amar, porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Y después que Cristo nos redimió, ya somos hijos de Dios. Y el hijo, lo que ve el padre, entonces quiere hacerlo. Algunas veces me pongo yo a cantar en mi casa y la más chiquita de una vez empieza a cantar también porque ella ve que yo estoy cantando. Bueno, los hijos tienen que parecerse a su padre. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, Dios ama a todas las personas. Pues yo tengo que amar a las personas. Y debo amarlo con ese amor, y nosotros podemos hacerlo, mis hermanos, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces el desafío está ahí. Dios prometió y juró amor leal a nosotros. Nosotros cuando fuimos al altar, cuando nos casamos, prometimos amor leal a esa mujer. Y en el caso de usted, de que usted sea mujer, a ese hombre. No, yo me voy a divorciar. ¿Y por qué? No, porque yo soy incompatible con esa mujer. Con el carácter de esa mujer. Si nosotros amáramos así, los divorcios desaparecieran. Tenemos que aprender a amar como Dios ama. Ahora, ¿es posible que ese amor leal de Dios se agote? Jeremías nos responde porque nunca descayeron sus misericordias. Y ojo con esto. Qué bueno que está aquí. Observe lo siguiente. Estamos en el capítulo 3, versículo 22 del libro de Lamentaciones. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y luego dice, porque nunca descayeron sus misericordias. Jeremías está diciendo, por la misericordia de Dios, en este juicio, miren, en este juicio, no fuimos eliminados. Pero de ahí para allá, si sus misericordias decaen, en plural, decaen, ay de nosotros. En el momento que fuimos redimidos, que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, Dios tuvo misericordia. Pero cada día, Dios tiene nuevas misericordias. Si yo pudiera durar por lo menos 2 minutos, ¿qué 2 minutos? 1 segundo, una milésima de segundo. Sin la misericordia de Dios, mire, frito. No hay esperanza sin ese amor leal de Dios. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Nuevas son cada mañana. La misericordia de ayer no son la misma de hoy. Son nuevas cada día. En cada momento yo podría agregar. La Biblia dice que cada día. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Jeremías, ¿qué es lo que tú estás diciendo cuando nos dice que grande es tu fidelidad? Porque recordemos que la situación, ¿cómo sigue? Igual, la situación sigue igual. Lo único que ha cambiado es la mentalidad de Jeremías. Esto es como que no se entiende. ¿Cómo tú puedes entender que en una circunstancia así, Jeremías empiece a alabar a Dios? Porque lo que él está haciendo es alabando a Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo se explica que Pablo y Silas estén en el calabozo, más adentro, dice la palabra de Dios, y
O sea, antes de eso fue primero, fueron castigados severamente y luego puestos más adentro en el calabozo. Y en medio de la noche empiezan a orar y alabar a Dios en medio de una circunstancia como esa. ¿Cómo se explica eso? Eso no tiene explicación humana. Racionalmente hablando, no podemos explicar eso. Que en medio de esa circunstancia, estos hombres de Dios estén alabando a Dios en medio de esa circunstancia. Claro, porque su mente estaba conectada con el carácter de Dios. Estaban viendo por encima de lo que estaba aquí pasando en la tierra. Cuando un hombre de Dios tiene una mentalidad así, que a pesar de las circunstancias, y tú lo ves que hay una tormenta que está hirviendo la cosa aquí abajo, y esa persona tiene una paz que tú dices, pero que no es posible. ¿Y cómo tiene esa paz? No hay manera de explicar esa paz. La única manera es porque tiene su mente en la mente de Dios, en el carácter de Dios. La fidelidad en el diccionario quiere decir firmeza, constancia. Nuestro Dios es fiel porque cuando promete algo, lo cumple. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 9, nos dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel. Él cumple lo que promete. Dios es fiel en nuestras tentaciones. 1 Corintios 10:13 nos dice: no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Dios no permite que nosotros seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Mire la fidelidad de Dios. ¿Cómo nos cuida? Él sabe que si nos diera rienda suelta, que si diera la rienda suelta al enemigo, el enemigo nos puede vencer. Pero Dios dice en su palabra que no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Yo no sé si usted ha escuchado gente supuestamente creyente, vamos a decir así, que dice: no, mira, Satanás no es fácil, Satanás me puso una prueba y mira, yo caí porque no es fácil. Usted sabe lo que tú estás diciendo, mi hermano. Usted está diciendo una herejía. Usted está diciendo que Dios no le puso la salida, que Dios no cuidó de usted, que el enemigo tuvo más astucia que Dios. Eso es un disparate. No es así. Dios le pone la salida a usted. Si usted no salió por esa puerta, por ese lugar que Dios le puso, el problema está en usted. Así que no me venga a culpar el diablo, que es culpable, pero en última instancia es usted responsable. No seamos como Adán y Eva, queriendo buscar un culpable a la circunstancia. No, Señor, nosotros somos los que actuamos. Y reiteradamente el hermano José nos ha dicho que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Así que si caemos en una tentación, busque el culpable en usted. Pero aún así hay esperanza. Si usted se arrepiente, hay esperanza. Dios nos perdona. ¿Usted sabe por qué Dios nos perdona? Porque Él es fiel a lo que prometió. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para eliminarnos de la tierra. No, ¿verdad que no? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observe dos características ahí del carácter de Dios. Él es fiel. ¿A qué? A lo que prometió que nos iba a perdonar. ¿En quién? En Cristo. Y también es justo para hacer caer la justicia
en el Hijo y no en nosotros. Por tanto, Dios no, esto depende de cómo yo me sienta. Depende de que yo me sienta perdonado. Ah, no, que yo no me siento perdonado. No, no depende de eso. Depende de la promesa de Dios. Y Él no es hijo de hombre para mentir. Y la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. No dice eso. Ni siquiera sombra de variación. Quiere decir que Dios es fiel totalmente cuando hace una promesa. Dios no cambia su promesa. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 18 a 20 nos dice la palabra: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que puedo tener seguridad plena de que Dios cumplirá su promesa en mí. Dios también nos puede afligir en su fidelidad. El Salmo 119, 75 nos dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aún en nuestra aflicción, Dios es fiel. Porque si Él permite la aflicción, es porque quiere trabajar nuestro carácter. Hemos visto entonces que Dios es misericordioso, tuvo un amor leal. Hemos visto que son nuevas cada mañana sus misericordias. Hemos visto que Él es fiel, grande es tu fidelidad. Ahora observemos cómo termina Jeremías. Y con esto terminamos esta parte. Lamentaciones 3:24. Por cuanto Dios es todo eso, Jeremías concluye: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Jeremías nos está diciendo que su porción no eran la persona de Jerusalén. No era ni siquiera el templo. No era ni siquiera Jerusalén. No, nada de eso era. Entonces él dice: mi porción es el Señor. Y nosotros deberíamos decir como Jeremías: mi porción no es esta casa, que aunque la tengo, la estoy disfrutando y qué chulo y qué bueno, pero mi porción no son cosas terrenales. Mi porción no es este vehículo, que aunque yo lo disfrute, está muy bien, está muy chulo. Mi porción no es mi salud, mi porción no es mi enfermedad, mi porción no es mi situación que tengo ahora mismo. Mi porción es el Señor. Él. Y por tanto, como Él es mi porción, ¿qué yo debo hacer? Esperar en Él. Solamente debo esperar en Él. ¿Puedes confiar, mi hermano, en que Dios es fiel cuando las circunstancias nos dicen otra cosa? ¿Tú puedes confiar en que Dios sigue siendo fiel y que Dios está por encima de las circunstancias que tú estés viviendo? Cuando las circunstancias aquí abajo te están diciendo: mira, no hay manera. Y cuando tú has perdido, si ese es el caso, un embarazo, ¿crees tú que Dios es fiel? Cuando las circunstancias aquí abajo te están diciendo: mira, perdiste el embarazo, ¿seguirá siendo Dios fiel? Es cierto que he perdido el embarazo, pero hay una realidad. Mi porción no era ni siquiera el embarazo. Mi porción es Jehová. En Él esperaré. Cuando tú estás solo aquí abajo y las circunstancias te están diciendo: mira,
estás sola, estás solo. No hay esperanza en ti. Confía en la fidelidad de Dios que te dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la situación económica aquí te está diciendo, mira, no hay manera que tú salgas de esta situación. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero algo tú tienes que hacer que no sea conforme a la Biblia. Pero el carácter de Dios yo lo conozco aquí en la palabra de Dios y es el que nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú estás inmerso en una situación donde ya prácticamente no tienes esperanza, te sientes solo, abrumado, y la situación te está diciendo, mira, la única solución es que tú cojas un lazo y ya, y salga de esto. Pero vengo a la palabra de Dios y me deleito en la palabra de Dios y me dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Las circunstancias, mis hermanos, no son Dios. Nuestro Dios está por encima de las circunstancias. Aprendamos a ver las circunstancias con el lente de Dios. Cuando lo veamos así, no nos vamos a quedar aquí abajo. Así que, alma mía, si vienen este año 2020 situaciones difíciles, no hay problema. Mi Dios te ha dicho, confía, porque tu fe va a vencer. Tu fe puesta en mí. Aunque pase por las aguas, no me anegarán. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Dios es confiable. Dios es fiel. Depositemos nuestra confianza en Él y Él hará. Amado amigo que nos visita hoy, tengo dos noticias, una mala y una buena. La noticia mala es que todo este texto es para los hijos. Toda esta esperanza de que hemos estado hablando es para los hijos. Para el no creyente, la palabra de Dios dice que Él está irado todo el tiempo con el no creyente. Pero hay una buena noticia. Dios, porque Él es fiel, se proveyó de un cordero inocente y sin mancha, para que tú puedas hoy elegir a Dios. Quiera Dios que tú tengas el deseo de conocer ese Dios que se ha revelado a través de su palabra, que Él es fiel. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que sin tus misericordias no podríamos sostenernos ni siquiera un momento. Pero qué bueno, Dios, que tu fidelidad nos alcanzó, que tu misericordia la extendiste hasta los cielos para cubrir, Señor, cada necesitado de ti. Gracias, Señor, porque nos ha elegido. Gracias porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Y te pedimos, oh Dios, que cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, tu gracia nos sostenga y nos recuerde tu palabra. Que ellas no son Dios, sino que tenemos un Dios que está por encima de las circunstancias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.